Buenas tardes a todos y ahora sí les voy a presentar a María Elena Lee Marasca. Hoy nos va a hablar de todo el tema de plataformas. María Elena es abogada, magíster en Derecho en la Universidad La Sapienza de Roma. Trabajó por más de 13 años en la Subsecretaría de Relaciones Económicas de Chile. Durante el 2017 y 2019 se desempeñó en la División de Servicios y Economía Digital hasta noviembre de 2021. Durante dicho periodo fue responsable de varias negociaciones internacionales, entre ellas la modernización del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea, Servicios, Comercio Digital, Telecomunicaciones, Acuerdo de la Asociación de Economía Digital DEPA entre Chile, Nueva Zelanda y Singapur, Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Ecuador, Servicios, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones y el Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Paraguay, de Servicios y Comercio Electrónico. Asimismo fue coordinadora del Subcomité de Economía Digital y el Grupo Técnico de la Agenda Digital de la Alianza del Pacífico, donde se impulsó el mercado digital de la Alianza del Pacífico y fue supervisora de la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios y encargada de la elaboración del Manual de Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales en materia de servicios. Entonces, María Elena, te dejo con la audiencia de nuestro curso. Bueno, muchas gracias, Manuel. Muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a conversar hoy día sobre la responsabilidad de los proveedores de Internet. Entiendo, digamos, que esto ustedes ya han tenido clase sobre contextos también más generales, sobre economía digital, comercio electrónico. Este es un tema que se ha venido discutiendo también hace muchos años ya a nivel internacional. Y la idea, digamos, es que podamos hacer algunas reflexiones en forma conjunta. El contexto, digamos, general de este tema, los intermediarios de Internet, de servicio, almacenamiento, marketplace, buscadores, redes sociales, procesan cientos de millones de datos al día, alojan y enlazan billones, digamos, de ceras de datos y elementos contenidos que suben contenidos terceros. Lo cual es parte de la naturaleza misma, digamos, de Internet, ¿no? De este movimiento de punto a punto de datos. Algunos de esos contenidos a veces incluyen contenidos que pueden ser ilegales. Bien sabemos, digamos, casos bastante extremos como pornografía infantil, o pueden contener datos que alteren la seguridad nacional, violaciones a la privacidad de los datos, a la vida personal, así como también violaciones a derechos de propiedad intelectual, como el derecho de autor. ¿Cómo se ha regulado esto? Y sobre todo teniendo en consideración la naturaleza misma de Internet, ¿no? Que esta red abierta que fluye de dato a dato es algo que sobre todo el mundo del jurídico nos cuesta, que a veces vamos, digamos, también de forma más lenta en los procesos. La economía digital per se emerge también como una plataforma de producto en un mundo globalizado. Se dice también que la economía digital viene a democratizar también el comercio internacional, lo que antes, por ejemplo, en el comercio internacional de bienes, para poder ser parte del comercio internacional uno necesitaba un capital, ¿cierto? Inicial, transporte, almacenamiento de los bienes. Hoy en día en la economía digital uno a través de su celular puede hacer una transacción de comercio internacional, y eso, digamos, liberaliza y cambia todas las condiciones. Lo vimos con la pandemia, ¿cierto? Donde las reglas de confinamiento aceleraron el proceso de digitalización, donde la digitalización fue parte de toda nuestra vida, ya sea social, laboral, educacional. Hoy en día también estamos, digamos, en un formato digital, y la cantidad de datos que se mueven de punto a punto son estratosféricos, y poder controlarlo a los
que los intermediarios, digamos, de búsqueda o enlace puedan controlar dichos datos, es imposible. O sea, si le pidiéramos, por ejemplo, a Google que revisara el contenido de sus 10 millones de páginas, digamos, de Internet que están en sus buscadores, sería imposible. Y además el mismo movimiento, digamos, de la Internet hace que no se puedan controlar. Esa es la idea que hoy día conversemos en relación a esta realidad de datos, cómo opera la responsabilidad de los proveedores de Internet, cómo algunos países lo han regulado, cómo esto se ha abordado también en el contexto de los tratados de libre comercio, y contarles también un poco la experiencia de Chile. Para poder hablar de responsabilidad, es necesario también tener presente que hay distintos intervinientes en el proceso, ¿cierto? Hay proveedores de acceso que prestan la conexión, la red. Hay proveedores de tránsito que permiten ese movimiento, digamos, de tránsito de un punto u otro. Hay meros conductores, hay hosting o servidores, digamos, que almacenan los datos. Hay proveedores de servicio en línea que permiten la puesta en línea de contenido por parte de los usuarios, como las plataformas, digamos, de blog, noticias, redes sociales, correos electrónicos. Y cada uno, digamos, de estos intervinientes, digamos, en el proceso, tiene distintos grados de responsabilidad y se ha abordado de distintas formas. Por ejemplo, hay una analogía que hace un profesor, el profesor Maturana, aquí en Chile, que creo que es muy interesante también hacerlo. Por ejemplo, los proveedores de acceso o de tránsito se pueden similar como por ejemplo a las librerías, ¿cierto? El librero no es responsable del contenido de los libros, él es un facilitador. Pero hay reglas específicas, digamos, en relación a los libros, pero no hacemos responsable al contenido del libro al librero, digamos, al que tiene la librería o el lugar donde se vende. Hay reglas específicas sobre las editoriales, la imprenta, digamos, pero no es el que presta, o pone a disposición para que haya ese movimiento de información, el responsable del contenido mismo. Por eso es importante también definir, porque la responsabilidad es determinada en la función que corresponde a cada uno de estos intermediarios dentro, digamos, del mundo de la Internet. En el contexto internacional, Estados Unidos ya hace bastante tiempo en la sección 213 establece que ningún proveedor o usuario de un servicio computacional interactivo será considerado como editor o emisor de información suministrada por otro proveedor de contenido informativo. Es decir, se exceptúa responsabilidad del contenido, digamos, a los intermediarios, pero tiene ciertos límites sustantivos. Y el límite sustantivo que establece es en relación a los derechos de autor y conexo. La norma es aquí de responsabilidad en materia de derechos conexos. Va relacionada también al Digital Millennium Copyright Act, que establece un modelo de puerto seguro, del Safe Harbor. Que para delimitar establece, ¿cierto?, que tienen que haber ciertas condiciones para que sean exceptuados, digamos, de responsabilidad. Y para poder acogerse, digamos, a esto, los intermediarios actúan como meros conductores, los actos de captura de información y memoria caché, alojamiento y hosting de contenido creado por usuario, y la provisión de herramientas de localización de información vinculada a los buscadores de contenido. Dependiendo del servicio, varían las exigencias para acogerse a este puerto seguro. Solo se necesita una notificación previa, una notificación para que del titular afectado al prestador de servicio de intermediación para que se active el mecanismo de exención de responsabilidad. Si el proveedor cumple con las medidas que establece, digamos, la sección 203 y baja el contenido, ahí, digamos, se exceptúa. Este ha sido un mecanismo, y no sé si recuerdan también, pero en los últimos años ha sido muy controversial también, porque por la mera notificación también del que se vulnera, que siente que está vulnerado, digamos, su derecho de autor, se da baja de contenido por parte, digamos, de los intermediarios para no verse involucrado en posibles sanciones.
ha sido bastante, digamos, controversial, y lo vamos a analizar más adelante, porque en algunos otros países se solicita la intervención de un juez para determinar, digamos, si el contenido y la alegación que hace de vulneración de dicho derecho, digamos, afecta la propiedad y el derecho de autor, o también cómo sopesa eso frente a otros derechos, como son la libertad de expresión o excepciones que puede haber también en el derecho de autor. Estados Unidos ha impulsado, digamos, este modelo a través de sus tratados de libre comercio, y lo vamos también a ver más adelante. La Unión Europea, por su parte, en la Directiva 2031, que es bien conocida también como la Directiva sobre el Comercio Electrónico, regula, entre otras cuestiones, la responsabilidad de prestadores de servicio intermediario. El principio general establece que los prestadores de servicio intermediario no son responsables del almacenamiento automático, provisional y temporal de la información incorporada al servicio que presta, salvo algunos presupuestos, digamos, previstos en la misma normativa. El fundamento se basa en la protección de la libertad de expresión, por eso, digamos, se exceptúa, pero indica además que el almacenamiento no será en principio responsable civil, penal o administrativamente, salvo que conozca del hecho ilícito, y que cuando toma, digamos, conocimiento, no retire el contenido o haga imposible su acceso. En relación a la responsabilidad de los intermediarios, la directiva es clara en indicar que son los Estados miembros quienes pueden o no imponer la obligación de supervisión de los datos que transmiten o almacenan, ni se obliga a realizar búsquedas activas por parte, digamos, de los intermediarios. Como es una directiva, son los Estados miembros, digamos, quienes adoptan las medidas para su implementación. Y ahí también hay diversas aproximaciones que han dado, digamos, distintos países de la Unión Europea. Por ejemplo, a Austria, España y Portugal, la excepción la extienden a los buscadores, pero Alemania, Francia y Holanda siguen por un sistema, digamos, más judicial, y no hay un consenso en relación a cómo se aplica esta exención. España posteriormente, en el año 2011, también crea una comisión, un órgano administrativo, que puede adoptar medidas cuando vean que están vulnerando derechos de autor, y puede solicitar la baja de contenido. Entonces, esta directiva también diferencia el grado de responsabilidad en relación a quienes participan como proveedores. Le da inmunidad a los meros conductores mientras no hayan iniciado la transmisión o seleccionado los receptores de la información. También a los hosting cuando no tengan este conocimiento efectivo de los hechos que revelan el acto ilícito. En el contexto latinoamericano, y a lo mejor ustedes, que entiendo que hay varios también colegas, digamos, de la región, pueden tener más conocimiento al respecto, no hay una regulación generalizada sobre la forma en que se aplica la responsabilidad de proveedores de Internet. Argentina, por su parte, no cuenta con una normativa específica aplicable y más de un desarrollo jurisprudencial en relación también a casos penales por injuria y calumnia. El que sí tiene un desarrollo más normativo, y de hecho ha sido también valorizado por Internet Jurisdiction, es Brasil, que tiene un régimen especial de responsabilidad de intermediario diseñado para proveedores de acceso a Internet y proveedores, digamos, de aplicaciones. Este marco civil define las exenciones de responsabilidad respecto al contenido de tercero, y es también importante porque aquí, digamos, también establece que solamente cabría responsabilidad del proveedor de servicios de Internet, incluyendo los usuarios,
con poder de moderación sobre el contenido ajeno cuando fuere notificado de una orden judicial, que es también lo que mencionaba, digamos, en la diferencia de esto con el sistema, digamos, de Estados Unidos, de retiro, y que esta, digamos, orden judicial señala el retiro o bloqueo del proveedor de servicio, y no diera cumplimiento con dicha orden. Brasil es el que tiene, digamos, y recalco este desarrollo normativo un poco más profundo sobre la materia. Los otros países, entiendo que Colombia también, y si hay colegas ahí me puedan ayudar, tal como el caso de Chile, a virtud de sus compromisos internacionales, han avanzado en normativas más relacionadas a la protección de los derechos de autor sobre esta materia, pero no tienen normas generales de responsabilidad. Y en ese sentido ahí se acogen las reglas generales, digamos, del derecho sobre responsabilidad civil o responsabilidad penal en el caso, digamos, de vulneraciones más severas como puede ser delitos de pornografía infantil u otras materias. Me gustaría también hablar un poco, y que lo mencioné, sobre cómo sopesan en la Internet la responsabilidad frente a esta naturaleza misma, digamos, abierta que tiene Internet. Hay un principio muy importante, que es la neutralidad de la red, que persigue mantener el carácter abierto de esta Internet, ¿cierto? En cuanto el acceso no sea discriminatorio a contenido y los servicios de aplicación disponibles puedan moverse, digamos, los datos de un lado a otro. La neutralidad de la red es un principio, busca, digamos, que estos paquetes puedan moverse de manera imparcial, sin importar el contenido mismo, el destino o la fuente. Esto es un principio que genera los orígenes mismos de Internet. Cuando se estructura, digamos, como una red abierta de movimiento, no hay posibilidad de poner un filtro y contenido. Es el destino y son las jurisdicciones, digamos, pertinentes quienes hacen ese análisis del contenido cuando una persona se ve vulnerada, pero en el funcionamiento mismo, digamos, de Internet no es posible hacerlo. Por ejemplo, se habla, digamos, y los creadores y fundadores, digamos, de Internet siempre dicen que lo pensaron como estas carreteras, ¿no? Que va la información y viaja libremente, pero si empezamos a poner trabas o peaje o hacemos pistas exclusivas, se rompe esta arquitectura misma que tiene Internet y ya deja de ser lo que era. Entonces, muy importante este principio de la neutralidad de la red. Esto sopesa también otros valores y principios, como son la libertad de expresión, conocimiento, transparencia, acceso a la información, que permite y promueve también tener un Internet. En Chile, el principio de neutralidad de la red está recogido en nuestro ordenamiento jurídico. Nosotros, en nuestra ley de telecomunicaciones, incorpora este principio y también lo hemos impulsado y reflejado en negociaciones internacionales, como es el capítulo de telecomunicaciones y de comercio electrónico. ¿Cómo se ha abordado y se ha tratado en los tratados de libre comercio la responsabilidad desde el punto de vista de protección de derechos de autor, donde ya vimos, digamos, que hay exenciones o límites, digamos, a esta exención de responsabilidad, sobre todo en el caso de Estados Unidos, donde hay una exención general, pero sí establece, digamos, limitaciones a los supuestos relativos a la protección de los derechos de autor. Se han incorporado disposiciones en tratados de libre comercio, impulsados también por Estados Unidos sobre este modelo, para, digamos, hacer una protección y ver la observancia de los derechos de autor. Por otra parte, el principio de neutralidad de la red, como les había mencionado, también ha sido, digamos, recogido en los tratados de libre comercio, tanto en los capítulos de telecomunicaciones como de comercio electrónico se recoge, digamos, este principio que permite el funcionamiento mismo, digamos, de la estructura de Internet.
Y sí me gustaría analizar con ustedes cómo los últimos acuerdos, por ejemplo, en materia digital, se ha ido trabajando. Y ya no solo, digamos, en materia de derecho de autor, sino ha ido un poquito más allá. En el USMCA, en el artículo 19, 17, de hecho se establece y como que se amplía un poco esta exención establecida también en el 203 y establece que ninguna parte adoptará ni mantendrá medidas que traten a un proveedor o usuario de un servicio informático interactivo como un proveedor de contenido e información al determinar la responsabilidad por los daños relacionados con la información almacenada, procesada, transmitida, distribuida o puesta a disposición por el servicio, excepto a la medida que el proveedor o el usuario ha creado o desarrollado en su totalidad o en la parte de la información. Esto ha sido, digamos, una de las últimas formas de inclusión de esta materia en tratados de libre comercio. Sí, ahí hay que ver también, porque Canadá tiene un sistema, si bien similar al sistema estadounidense, ellos no tienen, digamos, la bajada de contenido, pero sí tienen el notice and notice. Entonces será también interesante ver cómo se aplica, digamos, esto. En materia de propiedad intelectual, sí también el USMCA recoge, digamos, la observancia de los derechos de autor y establece también este cumplimiento, digamos, de condiciones para la exención de responsabilidad. Me gustaría también contarles un poco más sobre el caso chileno que nosotros tuvimos en la negociación con el TLC, con Estados Unidos, principalmente en el año 2003, Chile suscribió el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y que entre otras obligaciones requiere la implementación del derecho interno, digamos, un régimen de limitación de responsabilidad a favor de los prestadores de servicio por la infracción de derechos autorales cometidos por sus abonados en línea. La implementación, digamos, de esta norma tuvo bastante discusión en nuestro año y fue recogido ya, digamos, en un cuerpo legal que modificó nuestra ley de propiedad intelectual el año 2010, donde implementó algunos de estos compromisos asumidos. La modificación contribuye a reducir esta incertidumbre, digamos, jurídica, al clarificar cuáles son los casos en que un prestador de servicio de Internet no podrá ser considerado responsable, y ahí también el sistema chileno recoge en parte la diferenciación, digamos, del tipo de proveedor de Internet. Depende, si es, digamos, de acceso, búsqueda o enlace, el tipo de responsabilidad y la excepción, cómo se aplica, digamos, a ello. Por ejemplo, en el caso, un segundo, de los apuntes. En el caso, digamos, de la exención de responsabilidad a los proveedores, digamos, de Internet, para poner término a los contratos, digamos, tienen que tener la facultad de tener término al contrato para ser eximido, no deben interferir en las medidas tecnológicas para ser eximido y no deben generar ni seleccionado los destinatarios del material. Es decir, tienen que cumplir con estos 3 requisitos para ser eximido de responsabilidad. A los proveedores, además de acceso, conexión y enrutamiento, no tendrán responsabilidad en nuestro sistema, siempre y cuando no tengan, no puedan modificar, o sea, uno no suban el contenido, ni puedan modificar el contenido, ni intervenir en los procesos tecnológicos, y también no pueden, digamos, tener un aprovechamiento económico. Eso también es muy importante, y el sistema también de Estados Unidos establece, digamos, como condición que no pueden tener un beneficio económico, digamos, del hecho ilícito para eximirse de la responsabilidad. En relación a los proveedores, digamos, de servicios de búsqueda, digamos, o enlace, se establecen ciertas condiciones, que es el conocimiento efectivo del carácter legal. Para tener este carácter legal, el conocimiento efectivo en nuestro sistema jurídico se establece que tiene que ser una orden judicial.
quien dé, digamos, este conocimiento efectivo. Además, bueno, como ya lo mencioné, no pueden tener beneficio económico, digamos, del hecho ilícito, de la violación, digamos, al derecho de autor. Tienen que notificar un representante legal en nuestro país para poder ser notificado, y tiene que retirar la información o dar de baja, este take down, cuando se le ordene mediante resolución judicial. Aquí hay un esquema más o menos de cómo opera, digamos, el sistema en Chile. No he estado excepto de crítica. Estados Unidos también criticó, digamos, la forma, porque no es una forma muy célere de dar protección. Hay, digamos, una sobrecarga también a los tribunales ordinarios, civiles, de trabajo, digamos, por este tipo también de notificaciones y procedimientos, que si bien son procedimientos, digamos, sumarios, sí son una sobrecarga y no tienen la celeridad que la simple notificación por parte, digamos, de la persona que ve vulnerado su derecho a los proveedores de servicio de búsqueda, digamos, o enlace para dar la baja. Eso sí, nuestro sistema establece que esta puede ser solicitada tanto como medida judicial que como medida también prejudicial, y dependiendo, digamos, del proceso, también la persona afectada puede, digamos, oponerse. En el sistema de la sección 230 es después la facultad de oposición, una vez que ya se ha bajado el contenido. Entonces eso también es una de las, digamos, diferencias que existen en este sistema. Como les comenté, este sistema, bueno, ahí hay un esquema, digamos, de cómo opera una vez, digamos, que se solicita la baja. No ha sido, digamos, exento de críticas por la lentitud y a lo mejor falta de eficacia algunas veces por la tramitación, digamos, judicial, pero es algo que por lo menos para Chile y para nuestro ordenamiento jurídico es fundamental. Tiene que ver también con los principios que se establecen en nuestra constitución política, digamos, que tiene que ser un juez quien determine y sopese la vulneración de dicho derecho. Como les mencionaba, hay casos y excepciones también para la utilización de derechos de autor, o existe la libertad, el principio de la libertad de expresión, y es el juez quien determina, digamos, y sopesa dichos principios para ver si hay o no una violación del hecho que se está invocando. Eso es algo, digamos, que se ha reflejado y muchos también teóricos, digamos, al respecto han promovido que sea este ente judicial quien pueda determinar la responsabilidad de la violación del hecho. Me gustaría dejar planteada también algunas reflexiones sobre este tema. Es un tema que tiene un desarrollo, digamos, teórico, donde sopesan muchos valores. Es importante defender el rol neutral de Internet. Internet es un sistema, digamos, de movimiento de paquetes de un punto a otro, y que tiene, digamos, que ser abierto por principio. El libre flujo de datos, digamos, algo que tiene que existir, porque si no, no funcionaría la arquitectura misma, digamos, del sistema de Internet. Eh, pero obviamente que sí resguardando los derechos fundamentales. ¿Cómo hacer eso? Es la dificultad. Por la misma cantidad de contenido es muy difícil poner filtros a los datos y empezar a abrir estos paquetes antes de que lleguen, digamos, de punto a punto. Y sería, digamos, no se podría exigir. Y es por eso, digamos, que hay una presunción también de excepción por parte, digamos, de los países en relación a la responsabilidad, porque no es, digamos, posible hacer eso. Y eso también tiene que ver cómo avanzamos con el resguardo de los derechos fundamentales y las sanciones del abuso. Como digamos, en el ámbito jurídico es un desafío que aún tenemos por delante, ver cómo
se enfrenta esto, cómo podemos avanzar, a lo mejor de manera también más célere, y estar un poco más al día, digamos, con los avances tecnológicos y el movimiento. Esta es una discusión que ya tiene muchos años y tampoco ha habido, digamos, muchos avances en los últimos años, pero hay que, claro, sopesar, ¿no es cierto?, esta libertad y libre flujo, el derecho neutral de Internet, la libertad de expresión, la transparencia, el acceso a la información, con el resguardo de los derechos, digamos, y sanciones al abuso cuando corresponde. Eso, no sé si estuve dentro del tiempo, Manuel. Sí, muchas gracias, muy bien. No sé si querés agregar algo más. En términos generales, eso es sobre responsabilidad. Entiendo que también era como un marco general y los invito también a que podamos tener algunas reflexiones en forma conjunta. No sé si hay preguntas, digamos, al respecto, si pueden contar también, si saben cómo esto se aplica en sus países o puedan aportar con alguna otra Yo antes, información. para que se entusiasmen todos, te quería hacer una consulta. Dígame. O sea que la teoría, digamos, la tendencia regulatoria, por un lado, es con una legislación específica de exoneración de responsabilidad, que esa se supone que tendría que combinarse con la de protección de los derechos de propiedad intelectual. A ver, la regla general y por lo menos, digamos así, el modelo, digamos, de Estados Unidos es la exención de responsabilidad y hay cierta excepción en el caso de la protección de los derechos de autor. Hay un consenso de esta excepción siempre que se cumplan ciertos requisitos, pero sí está más desarrollada la protección en el caso de vulneración de derechos de autor. En el caso y el modelo estadounidense, como les comentaba, digamos, la excepción en general y las limitaciones sobre derecho de autor, los otros modelos, digamos, europeos van caso a caso del interviniente y el proveedor, digamos, el tipo de responsabilidad y cuáles son las características o supuestos que tienen que cumplir para la exención. Por la naturaleza misma de Internet, digamos, esta exención es clara, pero sí cómo actuar frente a una infracción. En el modelo estadounidense, digamos, la exención es general, salvo, digamos, en los casos de violación a derecho de autor, donde establece, digamos, este mecanismo de puerto seguro. Muy bien. Y ahora volviendo, en caso de Chile, ustedes han tenido problemas con temas de injurias, calumnias, que eso pareciera que se dio en Argentina y se dio en Brasil. Y Y se dio ustedes en Chile también, eso digamos se ha visto en las cortes por ya sea responsabilidad penal o civil en caso que correspondiera, es bastante lento, no han sido tan céleres digamos, pero sí también ha habido casos bastante icónicos también en nuestra jurisprudencia sobre injurias y calumnias respecto digamos de Internet. Perfecto, ahora ya dejo, por favor, los que quieran hacer preguntas, por favor, a María No Elena. sé si fui clara, si hay alguna duda, Sí, por sí, sí, favor. sí. O sea, el problema es que al final hay que tener un engranaje particular entre, digamos, el tema de los proveedores de servicio de Internet y los diferentes derechos. Exacto, exacto. Y la naturaleza misma de Internet. Eh, Limitar y discriminar el contenido atenta contra la naturaleza de Internet, pero claro que tienen que haber las acciones, digamos, y las medidas para poder responsabilizar cuando hay una vulneración de un derecho. O sea, eh, no abordé los casos severos, digamos que yo creo que hay un consenso también más de bajada de contenido y de cooperación internacional por parte de los, ya sea los proveedores de acceso, por ejemplo, caso de pornografía infantil, donde facilitan, ¿cierto?, el número de IP del computador y hay una cooperación también entre tanto los proveedores de acceso como los proveedores también de contenido. O no sé, problemas de seguridad pública, pero sí cuando hay injurias o calumnia o violación a la privacidad o violación a derechos de autor, es un poco, digamos, más abierta, digamos, la discusión sobre la responsabilidad. Y ahora está el tema de fake news, que también creo que hay una discusión internacional de cómo se aborda
esos temas actualmente, ¿no? Exactamente, y ahí también tiene que ver con la libertad también de expresión y con la responsabilidad, o sea, tal como tú dices, no es un tema fácil, quien se responsabilice de los efectos, porque hemos visto también cómo las redes sociales han intervenido también en movimientos políticos o en decisiones, digamos, en los últimos años, y cómo, digamos, hacer frente a esto tampoco está claro. De cómo se va a abordar. Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta, por favor? La pueden hacer por el chat o levantan la manito y yo les doy la palabra. Están un poco tímidos, me parece. Ya es tarde, un martes. Bueno. Pero espero que haya sido de utilidad. Sí, todo ha sido muy interesante. Y Y les si no, deseo un buen procedimiento de los cursos. perfecto. Te agradecemos mucho, María Elena. Y No, gracias a ti. volvemos a las 6. Vamos a dar un pequeño break para ya la segunda exposición. Muchísimas gracias, María Elena, y gracias Saludos a todos. por toda tu generosidad de haber compartido tus conocimientos con todos nosotros. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, les voy a presentar a Felipe. Felipe es economista con maestría de la Universidad Federal de Río de Janeiro en Economía de la Industria e Innovación. Es funcionario de la CEPAL en la División de Desarrollo Productivo y Empresarial, donde ha estado realizando investigaciones y publicaciones sobre políticas de competencia y economía digital, especialmente en la región de América Latina y el Caribe. Antes actuó como consultor sobre temas de economía creativa y cambio tecnológico para las instituciones privadas en Brasil. También actuó como consultor de la CEPAL, donde participó en proyectos como la UNCTAD y la Unión Europea sobre temas de competencias y MIPYME. Felipe es licenciado en Economía por la Universidad Rural de Río de Janeiro. Adelante, Felipe, por favor. Muchas gracias, Noel, bueno, por la oportunidad y también por esta iniciativa, que creo que es muy importante hablar sobre estos temas. Estuve ahí como acompañando un poco la primera clase de María Elena y tocó en algunas partes que igual voy a tocar, entonces es muy importante. Va a haber como un traslap y al mismo tiempo como un intercambio de información. Y bueno, pero primero que todo gustaría decir que, por supuesto que muchos ya han notado, pero soy brasileño, mi acento como que me delata, ¿no? Y bueno, les pido perdón por adelanto si me sale un poco de portuñol a veces, pero les cuento que he preparado esta presentación con mucho cariño y espero que les guste y que les llame la atención. Bueno, ahora voy a intentar acá compartir la pantalla. Un segundo. Aquí. ¿La ven? Sí, sí se ve. Bueno, esta presentación está intitulada... ¿Perdón? Sí, se ve, se ve. Esta presentación está intitulada La era de las plataformas digitales, la competencia en entornos digitales. Bueno, la verdad es que en los últimos años se habló muchísimo de una revolución de las plataformas digitales. Estas empresas han crecido exponencialmente. Más adelante vamos a hablar más sobre esto. Y bueno, y al mismo tiempo que se habló mucho del bueno de estas empresas, o sea, que conectaron a toda la gente, que los procesos, no sé, las transacciones se dan de manera más fácil, más ágil. Al mismo tiempo se habló mucho de prácticas anticompetitivas en estos mercados digitales. Bueno, de esta manera, yo quisiera como que contarles un poco cómo funcionan estas plataformas, cuál es su función, y, por ejemplo, también hablar un poco de las prácticas anticompetitivas que se han realizado en mercados donde esas plataformas actúan. Bueno,
Quisiera entonces presentarle un poco del contenido de la clase, bueno, un poco una introducción al tema, hablar de las plataformas digitales y las características de sus modelos de negocio, hablar de las razones de su éxito, de prácticas anticompetitivas y también de las soluciones que actualmente se están discutiendo en la literatura sobre defensa de la competencia. Bueno, contexto. Las plataformas digitales, como había comentado, ¿no? Han crecido de manera exponencial en los últimos años y llegaron a alcanzar el top 10 de las empresas con mayor valor de mercado en el mundo. Llegaron a las 5 primeras posiciones actualmente con la baja de Facebook debido a problemas reputacionales, etcétera, y además como que la coyuntura no está tan buena para el mercado de acciones, ¿no? Pero estas empresas siguen ahí en el top 10 en el mundo en valor de mercado en tan poco tiempo. Estas empresas son caracterizadas por una competencia dinámica, que es la competencia por innovaciones. O sea, las empresas ganan poder de mercado, adquieren poder de mercado porque hacen muchas innovaciones. También son caracterizadas por la falta de presencia física. Y esto impacta la economía de una manera bien amplia, porque, por ejemplo, el marco regulatorio tributario, por ejemplo, fue desarrollado, fue diseñado para empresas que tienen presencia física en los países. Y las plataformas digitales no tienen presencia física en los países. Y entonces, por ejemplo, ¿cómo tributar estos servicios? ¿Cómo regular, por ejemplo, el empleo que se da ahí en las plataformas, los empleados de aplicaciones, ¿no? ¿Cómo hacer esto? Si las reglas actuales dicen que es necesaria una presencia física para que se pueda como que normar estas cosas. Entonces, es un cambio muy, muy drástico para las regulaciones, en términos de regulaciones. Y también son conocidas por prácticas anticompetitivas. Al mismo tiempo que son conocidas por cosas buenas, como por ejemplo la digitalización de la economía. Durante la pandemia, estas empresas fueron aliadas de las MIPYMES, por ejemplo, que no tenían cómo digitalizarse o, no sé, les salía muy caro digitalizarse, no tenían capital, no tenían nada, y llegaron las plataformas digitales y la digitalización de estas empresas se hizo de manera muy fácil. Entonces, al mismo tiempo que hay cosas buenas, también hay cosas malas, que son las prácticas anticompetitivas. Y alrededor del mundo, muchas instituciones de competencia están preocupadas con esto, porque esto, debido al masivo de estas empresas que han cambiado nuestras relaciones sociales, la manera que hacemos negocios, etcétera, como que estas prácticas anticompetitivas impactan demasiado nuestro cotidiano y nuestros mercados. Bueno, en este sentido, las investigaciones alrededor del mundo se han abierto y se han hecho la apertura de investigaciones en Brasil, Alemania, Reino Unido, Corea, India, Estados Unidos y muchos otros países contra esas empresas. Y en términos de cambios de legislación, esto no está contabilizado la cuestión de los impuestos, puramente en términos de competencia. Hemos visto que Australia, Francia, Alemania, Japón, Corea del Sur, Reino Unido, Estados Unidos, Unión Europea, todos ya han emitido como proyectos de ley o leyes o realmente enmiendas a las leyes para cambiar sus legislaciones, para abarcar de alguna manera, lidiar de alguna manera mejor con lo novedoso que han traído estas empresas para los mercados. Bueno, entonces, ¿cuáles son los tipos de plataformas digitales? Existen varios tipos de plataformas digitales y bueno,
están las plataformas digitales que son caracterizadas como, son intituladas como marketplaces, que son como Mercado Libre, Amazon, los motores de búsqueda, que hay como Google, Bing, entre otros, repositorios que están más alineados a la idea de almacenamiento de información en Internet, no sé, Spotify, YouTube, las plataformas de comunicación, las comunidades, que son las redes sociales, Facebook, LinkedIn, Instagram, entre otras, y también los sistemas de pago. Y en estos casos, muchas veces actúan también, hacen parte de esto las empresas fintech. Bueno, pero ¿qué beneficios entonces entregan o traen las plataformas a la economía? Uno de ellos es el bajo, como que la eliminación o la reducción de costos de transacción. Es mucho más fácil actualmente, mucho más rápido, hacer cualquier cosa en la economía digital. Antes, cuando uno tenía que, no sé, marcar a una persona que estaba en otro país, era necesario como un intermediario. Y bueno, este intermediario, como tú le marcabas, quiero hablar con tal persona, esta persona, no sé, tenía que llamar a la otra persona que tú estabas buscando y decirle, esta persona quiere hablar contigo. Y bueno, en el medio de eso se fueron, no sé, minutos, no sé, horas quizás, y actualmente es todo mucho más fácil debido no solo a estas empresas, pero también a algo que pasó anteriormente a esto, que es la revolución de las TICs, de las tecnologías de comunicación e información. Y bueno, los costos de transacción entonces bajaron un montón. ¿Por qué? Ahora, si quiero comprar algo, yo voy, envío un mail, no sé, envío marco a la persona por WhatsApp. Yo ya no me recuerdo la última vez que hice una llamada tradicional de mi teléfono, por ejemplo, porque actualmente es puro WhatsApp. Bueno, hablo directamente con la persona y los procesos como que la cosa se desarrolla de una manera mucho más rápida. Otra característica también que es muy interesante es la cuestión de la desintermediación de la economía. Y esto también podemos llamar de eliminación de gatekeepers, de guardianes. O sea, un ejemplo claro de esto es el sector editorial. Entonces, si uno tenía como que ganas de escribir un libro, tenía que presentar la idea a un editor, hacer varias reuniones, conversar sobre el presupuesto, pensar en la hora de imprimir, la distribución del libro, etcétera, etcétera. O sea, y esta persona estaba condicionada a la voluntad de una única persona, que era el editor de la revista, o no sé. Y actualmente, por ejemplo, si uno quiere publicar un libro, puede ir directamente a Amazon y publicar su libro. O sea, ya no existe más, o sea, el intermediario. Por supuesto que en muchos mercados esto sigue pasando, pero estas empresas introdujeron como una tendencia de eliminación de intermediarios. O sea, al mismo tiempo que son intermediarios, también eliminaron intermediarios. Además, los efectos de red, que, vamos a explicar, que les voy a contar un poco mejor, que son en los próximos minutos, dejaron la economía más conectada. Porque si uno se suma a una plataforma digital, automáticamente genera ganas a otra persona a sumarse a la plataforma digital. Porque, no sé, imaginen que ustedes tienen un amigo que ya no vive con ustedes, ya no vive cerca, y es un amigo muy querido. Y bueno, no tengo cómo hablarle. Entonces, si él dice, oye, pero yo estoy en tal plataforma, estoy ahí, tengo amigos, podemos hablar por ahí, es como se genera un incentivo a la otra persona también a participar de esta plataforma.
y esta cosa se movimenta de una manera exponencial. También, como ya les había comentado, ¿no? Un poco que es la digitalización de la economía. Esas empresas contribuyeron a la digitalización de la economía, principalmente durante la pandemia. Bueno, ahora, ¿por qué estas empresas son tan exitosas? ¿Cuál es la razón para esto? Bueno, una de las razones, y quizás la más famosa, son los efectos de red que les comenté. Entonces, los efectos de red son los incentivos que las partes, consumidores, anunciantes, vendedores, tienen para participar en un marketplace o una red social, entre otros. O sea, en ese sentido, sí, los consumidores participan en una plataforma, determinada plataforma digital, los vendedores van a pensar lo siguiente: oye, pero si los consumidores están ahí, entonces yo tengo que estar ahí, porque ahí está mi público objetivo. Entonces, y al mismo tiempo, los consumidores están con la mentalidad que es: todas las tiendas que me gustan están participando en este mercado, en este marketplace. Entonces yo igual tengo que meterme ahí para lograr comprar mis productos. Y también hay una tercera parte, y en otros casos hay más partes, que es como que son las plataformas de múltiples lados, que así se llaman. Hay también los anunciantes, que también están interesados en los consumidores y los vendedores. Entonces, hay varios actores actuando al mismo tiempo, interactuando en un espacio que son los marketplaces o, no sé, las redes sociales, etc. Como les contaba, hay un incentivo entonces mutuo y exponencial, que es participar de las plataformas, porque uno llama el otro, de alguna manera. También están las economías de escala. O sea, la inversión inicial quizás es muy alta para esta plataforma, pero después de esto, es como estas empresas disfrutan de muchas economías de escala. Por ejemplo, si tienen que ampliar el servicio a una persona más, no les cuesta, o sea, el costo de hacerlo es bajísimo. Además de esto, están las economías de alcance, que en este caso se dan particularmente debido a los datos, y esto les voy a comentar mejor en un rato más. Pero las economías de escala, de alcance, perdón, son aquellas que son caracterizadas por la idea de producir dos productos al mismo tiempo. Sale más barato que producir uno. A ver, un ejemplo clásico de esto es quizás una empresa de muebles, no sé, que hace ahí un sillón, qué sé yo, una mesa, una silla, y debido a los restos, ¿no? Las sobras de la madera, esta empresa utiliza esa sobra como un insumo para otro producto. Pero ahora, si se produce, no sé, este otro producto puede ser, qué sé yo, una cosa para surf, no sé, una cosa de skateboard, no sé, varias cosas. Y bueno, ahora, producirlo de manera separada es como que resulta más caro, porque si uno produce muebles, automáticamente lo que pasa es que las sobras se botan, ¿no? Si uno produce solo la cosa del surf o qué sé yo, cualquier otra cosa que utilice como insumo madera, ¿qué se hace con la sobra? Lo mismo, nada, se bota. Entonces, cuando uno combina las dos producciones, se generan insumos, se generan sinergias, y automáticamente es más económico producir ambos productos que producirlos separadamente. Otra característica es el costo marginal, que es el incremento en el costo si uno decide producir una unidad más. El costo marginal es casi cero. Entonces, no sé,
Si uno imagina, es un poco como el mismo ejemplo de la economía de escala, ¿no? Como que ampliar el servicio a una persona más les sale mucho barato. O sea, es más barato y el costo es casi cero. Además, está toda la dinámica de los datos y del precio cero. O sea, nosotros consumidores, no sé si acá hay como vendedores no sé, en Mercado Libre o cualquier otra cosa, pero para los consumidores, en general, el precio de utilizar una plataforma es cero. Uno no tiene que pagar. Hay otros precios, o sea, hay otros costos, pero, por ejemplo, la privacidad de los datos, entre otras cosas que se argumentan en la literatura, pero en términos monetarios no hay un precio. Y bueno, esto hace con que sea masiva, de alguna manera, la difusión de estas empresas. O sea, estas empresas alcanzan poder de mercado, alcanzan como que escala de una manera muy rápida y exponencial por todos estos efectos. Bueno, pero ¿cómo que ahora, algo también muy interesante y que a diferencia de la empresa tradicional, las plataformas invierten un poco cómo funciona la empresa? O sea, ¿qué quiero decir con esto? En el modelo tradicional, las empresas desarrollan todo como que adentro de un sistema cerrado. Entonces, las innovaciones están ahí, no sé, el ingeniero, no sé, el consultor, el director, el manager, no sé, todos ahí están interactuando y de repente como que de ahí sale un único output, una única cosa, una salida que va a ser un producto. Y en el caso de las plataformas hacen una cosa totalmente distinta. Ellas fomentan la interactuación entre las partes en sus espacios, sea marketplaces, sea redes sociales. O sea, en el caso de los marketplaces, estas empresas buscan, no sé, hacer anuncios, recomendaciones a través de algoritmos. Entonces, esto fomenta de alguna manera la interactuación entre consumidores y vendedores. Y en el caso de las redes sociales, como que de repente tú estás ocupando las redes sociales y te sale, no sé, un video de un gatito, de un perro, no sé, haciendo algo chistoso y automáticamente que uno hace, etiqueta a su amigo, oye, mira esto. Entonces, es muy distinto. De hecho, las plataformas están como fomentando la interactuación dentro de su sistema. Y la firma tradicional no. Es como que interactúan entre los miembros de la empresa y después salen con un producto. La desintermediación, como les había comentado también, es como que una característica fundamental. Crecimiento exponencial. Bueno, y esta es una cosa muy interesante que es la idea de la propiedad. Hay una desvinculación en los modelos de las plataformas, modelos de negocios, entre la posesión de un bien, de un activo, y el valor que se extrae de este activo. Un ejemplo muy clásico en este sentido es Airbnb. Bueno, si una empresa, una red hotelera, quiere ampliar sus servicios, ¿qué tiene que hacer? Comprar un terreno, contratar a una constructora, no sé, tardar 5 años en construir un hotel, no sé, de 20 pisos, 30 pisos. eh, y bueno, no sé, y ahí se fue harto planes, como que harto capital. Y bueno, y el caso de las plataformas digitales es muy distinto. Airbnb, por ejemplo, puede expandir sus servicios a cualquier parte del mundo sin agregar, o sea, no sé, casi sin costos.
mientras uno tenga una pieza disponible en su casa, o no sé, una persona que tenga una casa que estaba arrendando y actualmente como que la región donde estaba, esto pasa mucho en Río, el arriendo, no sé, el alquiler, como que es muy barato frente a lo que se puede ganar, como que los costos de oportunidad, ¿no? Arrendando como Airbnb, o sea, Airbnb va a lograr expandirse, expandirse y expandirse sin gastar casi nada. Entonces, es una idea muy distinta y por eso que también las plataformas revolucionaron mucho el sistema. Ejemplos de esto también son, no sé, las empresas de ride sharing, no sé, Uber, las cosas, las patinetas, las bicicletas, las bicis, de todo esto son ejemplos cuando que la idea de propiedad como que ya no está más ahí. Y bueno, ¿cómo funcionan sus modelos de negocio? Y ahora más como que abordando la cosa un poco más direccionada a la perspectiva de la competencia. Los modelos de negocio de esas empresas están muy alineados a la idea de las adquisiciones. Se plantea que las Big Techs, que son Apple, Google, Facebook, Amazon, Microsoft, estas empresas en conjunto han hecho más de 1000 adquisiciones en los últimos 20 años. Estas empresas también trabajan a través de las correspondencias, ¿no? O sea, correspondencias e interactuación que les comentaba. También hay una cosa muy interesante que es la cuestión que se convencionó llamar de envelopment, que estas empresas trabajan de una manera que ya no existe un mercado específico. O sea, ¿cuál es el mercado relevante para utilizar un término más del área de Google? Uno puede decir, bueno, es un motor de búsqueda. Sí, pero igual Google tiene una empresa de autos sin conductor. Google tiene una empresa de actividades deportivas, de monitoreo de actividades deportivas. Google tiene una empresa Google y Amazon también tiene una empresa que busca detener el envejecimiento, o sea, vida eterna, o sea, están involucrados en esto. Entonces, la idea de la firma tradicional, ¿no? De la empresa tradicional que tenía un mercado muy bien determinado, o sea, mi mercado, no sé, es petróleo y esto, no me meto en ninguna otra parte. Las plataformas introdujeron la idea de mercados muy amplios, mercados relevantes muy amplios y que tienen algo en común, que les voy a explicar en un ratito. Bueno, además de esto, son caracterizadas, estos modelos de negocio son caracterizados por una tasa de innovación gigantesca, principalmente innovaciones del tipo incremental. O sea, las empresas tienen un servicio determinado. Voy a utilizar nuevamente el ejemplo de Google. Google como que nació con la propuesta de un motor de búsqueda, de ser un motor de búsqueda. Pero de repente, hoy día tú tienes Google Shopping, Google Flights, Google para comparación de precios, entre miles de otras cosas, noticias, etc. Esto, como que cuando se agregaron estas características, estas nuevas características, estos fueron innovaciones incrementales. Entonces, estas empresas son muy conocidas por esto, por este tipo de innovación. En el caso de Instagram, por ejemplo, Instagram nació con la propuesta de unas redes sociales de fotos. Ahora hay Stories, que era una cosa que había en Snapchat, y entre otros ejemplos. Bueno, otra cosa que es muy interesante es que estas empresas cambiaron tanto la dinámica de la economía que los startups actualmente
son creados con la propuesta de ser compradas por esas empresas, debido al gran nivel de adquisiciones. Entonces, no sé, antes la idea era como construir una empresa desde cero y lograr que esta empresa se convirtiera, no sé, en un gigante del mercado. No, actualmente muchas empresas, muchos startups actúan como extensiones, o sea, buscan actuar como extensiones de los laboratorios de investigación, de pesquisa y desarrollo, de desarrollo de estas empresas. Entonces, su objetivo mayor es que en algún momento les llegue una Big Tech y les diga, oye, nos interesó tu negocio, nos interesó las innovaciones que tiene, te vamos a comprar. Entonces, esto también cambió la dinámica de las empresas pequeñas, innovadoras y el mercado. Bueno, acá les enseño un poco esto de las innovaciones, de las adquisiciones, ¿no? Este fue un mapeo que hice en 2020, salió una publicación de la CEPAL sobre el número de adquisiciones que había hecho Google a la fecha, que es 2020, y Google había hecho 248 adquisiciones. Bueno, esta imagen acá no se ve nada, por supuesto, pero es más como que para impresionar, para darle un poco de idea de lo que se hizo, ¿no? Si miramos, no sé, 2014, el gran número de adquisiciones que se hizo. Entonces, pero ¿será que todas estas adquisiciones tenían el objetivo de la promoción de innovaciones? Esto fue lo que se discutió en la academia, se discutió por los reguladores, ¿no? Y bueno, el objetivo de todas esas adquisiciones en muchos casos es la conformación de conglomerados digitales. ¿Qué son los conglomerados digitales? Son como que la amplitud de los servicios que estas empresas pueden ofrecer al consumidor, a la sociedad. ¿Sí? Además de esto, estos conglomerados es como que son caracterizados por la innovación basada en datos. Bueno, si uno mira el ecosistema digital o el conglomerado digital de Amazon, por ejemplo, que les voy a enseñar en un ratito, va a ver que todas estas empresas que están ahí involucradas tienen en común la acumulación, o mejor, la recolección de datos. Entonces, los datos son el principal activo que estas empresas poseen y es como en algún momento como que la academia como que dijo que los datos eran el petróleo, pero el petróleo es un poco como una cosa más pasiva, ¿no? Y bueno, los datos en realidad son muy activos y pueden cambiar toda la dinámica de la economía. Bueno, y los conglomerados digitales se caracterizan por la expansión a mercados adyacentes, como les comentaba, ¿no? Son varias empresas de distintos mercados que tienen en común la recaudación de datos. Y estas empresas adquieren como una ventaja muy grande del cruce de base de datos. Un ejemplo clásico de esto, no sé, es si una empresa de e-commerce, por ejemplo, que hace venta, no sé, de paraguas, qué sé yo, de abrigos y de muchas otras cosas, hace la compra, la adquisición de una empresa que de previsión, o sea, de climática, ¿no? O sea, de monitoreo del clima. De repente uno mira y, pero ¿cuál es el problema? O sea, en términos competitivos, o sea, esto no hay problema. En términos de que uno piensa, no sé, en mercado, de ventajas de una transacción como esta, uno puede pensar, pero ¿qué sentido hay en esto?
O sea, ¿por qué esta empresa que de comercio, no sé, minorista, ¿no? de productos para la casa, o no sé, qué sé yo, está comprando una empresa, haciendo la adquisición de una empresa que está haciendo monitoreo del clima? Porque el cruce de base de datos es lo principal, es lo que están interesadas muchas de esas empresas. Entonces, ¿qué pasa cuando una empresa que es de retail cruza sus datos de compra con los datos de monitoreo del clima? Si va a llover, esta empresa puede, como la empresa de e-commerce, ¿no? De retail, puede ofrecer en la página inicial de su, de su sitio web un paraguas. Si va a hacer frío, esta empresa puede ofrecer distintos tipos de abrigos para esta empresa, para estas personas. Y al mismo tiempo también se puede optimizar los algoritmos para que envíen a estas personas como que anuncios direccionados. Entonces, incluso si uno no hizo una búsqueda en la plataforma X, esta plataforma X, debido al monitoreo de datos, cruce de base de datos, logra como que recomendar a la persona que hizo una búsqueda el producto X. Y no sé, el caso, quizás la historia, ¿no? El cuento más famoso de esto es como que el señor que fue a la droguería, ¿no? A la farmacia a buscar un remedio para su hija y le ofrecieron, no sé, una cosa para una persona que estaba embarazada, ¿no? Es como que, porque ya sabían porque la chica había hecho una búsqueda. Sí, es como, y es más o menos así que se da la dinámica. Y bueno, en términos de ecosistemas digitales, conglomerados, como que les había dicho, estos, esta es la foto de un ecosistema, de un conglomerado digital que es de Amazon. Entonces, si uno echa una mirada como que más cercana, va a ver que hay con Amazon Care, o sea, una empresa de salud, una empresa de marketing, una empresa de anuncios, una empresa de transmisión, de cualquier cosa, desde videojuegos, qué sé yo, una empresa de música como una Spotify, una empresa de asesoría, eh, televisión, robotics, o sea, hay de todo. Y en común que estas empresas hacen, están involucradas constantemente en la recopilación, o sea, mejor, en la recolección de datos. Y bueno, ¿y por qué estas empresas han llamado tanto la atención? Debido a la dinámica que se llama en la literatura de winner takes all. O sea, en este caso, la primera empresa a entrar al mercado, no sé, la primera empresa que surge en el mercado, tiene capacidad de dominar el mercado. Porque estos mercados tienen una inclinación, o mejor, una propensión a la concentración. Y en mercados concentrados, y como que la probabilidad de abusos de poder dominante son mucho mayores, ¿no? Y bueno, y como otra característica es que una vez que estas empresas están establecidas, están consolidadas, es muy difícil destronar a estas empresas. Y esto es malo desde el punto de vista de la generación de innovaciones. Porque si si estas empresas no están innovando, no están permitiendo la entrada de competidores de alguna manera, la economía, la sociedad como un todo, como que pierde contenido innovativo, o generación de bienestar, entre otras cosas. Bueno, entonces vamos directamente ahora a hablar de las prácticas anticompetitivas que surgen en estos mercados. La principal, no sé, no la principal, pero una de ellas que afecta mucho la economía y la generación de innovaciones en la economía son
las adquisiciones predatorias o las adquisiciones de competidores potenciales. En este caso, ¿qué son las adquisiciones predatorias? Hay una empresa que tiene una innovación interesante y que en algún momento esta innovación puede ser útil para un competidor de una empresa, de un incumbente, de una empresa establecida. Entonces, la empresa que está en el mercado establecida, como que hace la compra de esta empresa innovadora para que su competidor no la compre. Y de esta manera no pueda innovar de manera efectiva y le robe de alguna manera parte de su mercado. O sea, intento como que poner de una manera más clara. La empresa incumbente no va a utilizar la innovación que está introduciendo el startup, por ejemplo, para nada. Su objetivo es que su competidor no adquiera esta empresa. Porque si él hace la adquisición, esto puede resultar que su competidor va a fortalecerse, se va a fortalecer. Entonces, el mercado, la sociedad, como que pierde una innovación. Además de esto, existen las adquisiciones de competidores potenciales. Entonces, el ejemplo clásico de esto fue Instagram, la adquisición de Facebook eh, a Instagram. En su momento, las autoridades de competencia como que no estaban muy atentas a esto, o sea, no habían como red flags, porque Instagram no tenía ni siquiera ingresos significativos cuando Facebook le compró. Pero entonces, a los ojos de las autoridades de competencia, a los ojos mejor de la economía tradicional, era como, bueno, esto no hay problemas, no hay ningún problema con esto. Y bueno, al final, las autoridades reconocieron que, de hecho, esto era una adquisición de un competidor potencial. ¿Por qué? Actualmente Facebook tiene un dominio gigantesco de todo lo que es redes sociales. Y básicamente no tiene competidores. Y bueno, ¿por qué esto pasó? Porque en algún momento la economía que estaba basada en los estándares tradicionales no logró como que predecir las consecuencias anticompetitivas de esta adquisición. Otra práctica también muy común es la práctica de la exclusividad. Entonces, las plataformas como determinan cláusulas de exclusividad y imponen como límites a la libertad de los participantes. Si tú participas en mi marketplace, tú no puedes participar en otro. Al mismo tiempo, impone el lock-in, ventas atadas, que es como que compraron productos, si compra otros, o sea, tienes que llevar los dos o nada. La paridad de precios, que es muy problemática a la libre competencia, que por ejemplo, yo, si estoy anunciando en determinada plataforma mi producto, yo de ninguna manera puedo como que anunciar mi producto a un precio más bajo por otro lado. Pero esto está claramente inhibiendo la competencia. Y el consumidor, claramente, lo vuelvo a decir, sufre con esto. Bueno, además de esto, hay una cosa que es muy importante y principalmente para las MIPYMES y nuestras economías de la región son muy caracterizadas por las MIPYMES, es la no neutralidad de estas empresas. Al mismo tiempo que estas empresas proveen el espacio para las MIPYMES anunciar en sus productos, estas empresas también compiten
En el caso de Amazon, podemos decir que yo puedo ofertar ahí, yo como, no sé, una librería, puedo ofertar ahí mis productos, puedo colocar mis productos en Amazon. Y al mismo tiempo, Amazon también tiene su propia gama, no sé, sus propios libros y está ofertando. Y la no neutralidad es un gran problema porque esto acaba limitando la dinámica de precios. Un caso muy conocido de esto, de no neutralidad, es la idea de Apple Music y Spotify. Entonces, como que en los celulares de Apple, en los smartphones de Apple, para que Spotify pueda estar ahí, tiene que pagar una tasa. Pero el Apple Music no paga ninguna tasa, o sea, porque es de la propia Apple. Como consecuencia, existe un límite, se impone automáticamente un límite a la dinámica de precios. O sea, Spotify no puede bajar los precios demasiado, o sea, intentar competir por el mercado a través de precios, porque Apple está cobrando una tasa. Las empresas que deberían ser puramente intermediarios se volvieron también a competidores. Y en el caso de las MIPYMES, esto es muy complejo porque la no neutralidad puede dar lugar a lo que se llama de self-preference, que es cuando la plataforma favorece a sus propios productos. Entonces, si uno hace una búsqueda en la plataforma por un libro, no sé, un cuaderno, una bici, qué sé yo, los primeros resultados no son los mejores o los potencialmente mejores, los que tienen una evaluación mejor, sino que son los productos de la propia plataforma. Entonces, como consecuencia, las MIPYMES, por ejemplo, que no tienen capacidad de competir o nada, no hacen ventas y naturalmente esto puede resultar en la quiebra de estas empresas. Además de esto, hay sesgo de búsquedas que es un poco está muy alineado al self-preference, ¿no? Paridad de precios, etc. Bueno, pero yo sé que estamos llegando al final, pero ¿cómo solucionarlo? Bueno, ¿cómo nivelar un poco la cancha, ya que hemos visto varios y varios problemas anticompetitivos? Bueno, uno de ellos es nueva regulación, adaptar regulaciones a la realidad de la economía digital. Cierre de brechas digitales, cierre de brechas tributarias, entre otras cosas. Actualizar esto, mucho se discute sobre esto, sobre la necesidad de una actualización a las leyes de competencia, porque estas leyes muestran cierta insuficiencia para manejar los retos. Por ejemplo, en el caso de las adquisiciones, ¿cuál es la solución para las adquisiciones? Existe como un umbral de notificación, entonces si la empresa tiene un ingreso X, la combinación de ingresos entre las empresas como que suena una alarma a la autoridad de competencia y debido a esto, la autoridad va a investigar si esta concentración debe ocurrir o no. Sin embargo, en la economía digital, las empresas, como les conté en el caso de Instagram, casi no tienen ingresos. Entonces, ¿cómo hacerlo? Se habla mucho, por ejemplo, en el caso específico de las concentraciones, se habla mucho de bajar los umbrales de notificación o entonces de se observar el valor de la transacción. Entonces, es necesario como actualizar las leyes para capturar los potenciales problemas a la competencia. Y una otra cosa que es muy interesante, que son los mercados de datos. Bueno, los mercados de datos es algo muy novedoso que existe, por ejemplo, en Colombia, en la región Colombia lo está desarrollando, Unión Europea lo está desarrollando, Nueva Zelanda ya tiene algo,
China ya tiene algo que es muy interesante, que es, según los datos que una empresa tiene, se evalúa como el potencial de esta empresa de negocio, de innovación, etcétera. Incluso se hacen préstamos basados en datos que una empresa posee y el potencial de los datos. Bueno, estas empresas logran como que establecerse, consolidarse, permanecer en sus posiciones dominantes debido en gran parte a su capacidad de recolección de datos, de cruce de bases de datos, etc. Entonces, ¿cuál sería la función de un mercado de datos? Es tener, por ejemplo, los gobiernos, un actor como los gobiernos, que inserta en estos mercados de datos, que pone a disposición de los participantes datos sobre, no sé, tráfico, cambio climático, cosas que los gobiernos, por ejemplo, monitorean. Entonces, como les contaba, ¿no? Les comenté, una empresa de retail puede hacer combinaciones, datos de tráfico, por ejemplo, elegir la mejor ruta para que, para que sus productos lleguen a la casa de las personas de una manera más rápida. Esto genera ventaja competitiva, innovaciones a la economía. Entonces, los mercados de datos son algo interesante, una propuesta innovadora, creo que puede como solucionar esto. Además de esto, está toda la cuestión de la interoperabilidad, o sea, que se determine un poco la interoperabilidad en el momento de los datos. Entonces, los datos no son exclusivos de una empresa, porque una vez que estos datos son como un insumo esencial para las innovaciones, nadie puede innovar si no tiene acceso a estos datos. Entonces, la interoperabilidad puede también promover el acceso a datos y las innovaciones. Bueno, finalmente, lo que se habla también es de las medidas ex ante. Y esto es un poco como el dilema entre la regla de la razón y la regla per se. En otras palabras, las medidas ex ante es un poco como que determinar que cierta conducta no se puede llevar a cabo en un determinado mercado. Y esto es per se, porque automáticamente si la empresa lo hace, se viene una sanción, será sancionada o cualquier cosa del tipo. Pero el problema es que ni siempre las conductas de una empresa, por más que suenen ser anticompetitivas, de hecho lo son. Entonces, ahí está la regla de la razón, que es investigar si esta conducta realmente tuvo como o tiene, en el caso de concentraciones, ¿no? Potenciales consecuencias anticompetitivas. Pero en mercados digitales, debido a las características en términos de concentración, etcétera, etcétera, el riesgo de no intervenir previamente es gigantesco, porque una vez que no se intervenga en el mercado, se consolidan las posiciones y el mercado se cambian las estructuras del mercado y nosotros nos quedamos, nosotros consumidores, sociedades, nos quedamos con una estructura muy ineficiente, sin innovaciones, etc. Entonces, se discute mucho hoy día como que la necesidad de una intervención ex ante, donde se prohíban determinadas conductas y que esto pueda generar de alguna manera ventajas competitivas o hacer nivelar la cancha para los competidores. Bueno, les dejo por acá porque ya hablé demasiado y bueno, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Felipe. Hay algunas preguntas. Hay algunas preguntas. Yo, Felipe, te pediría, me contaste algo de la experiencia de Colombia, que era interesante cómo los colombianos estaban tratando de fomentar el uso de sus datos en su economía. Si nos podrías contar esa experiencia. Sí, es una iniciativa de Colombia, entre el gobierno de Colombia y
el World Economic Forum, o sea, y bueno, la idea es justo esto, ¿no? De los mercados de datos, que es promover la innovación a través de datos que están a disposición del gobierno. Entonces, uno tiene un lado que son personas o, no sé, agentes, empresas que están buscando datos para innovar. Y del otro lado, el gobierno que tiene un montón de datos y bueno, y nadie los utiliza. Como les comenté, monitoreo del tráfico, monitoreo del cambio climático, desmatamiento que se dio y muchas otras cosas. Y bueno, datos sobre salud, por ejemplo, la innovación en la salud. Actualmente, muchas cosas, o sea, la inteligencia artificial ha cambiado mucho la sociedad. Ya ha cambiado y bueno, va a cambiar mucho más. Se, se hace innovación a través de la inteligencia artificial en el campo de la medicina. Entonces, uno tiene ahí datos de la salud, por supuesto que son datos sensibles, ¿no? Entonces, automáticamente hay un proceso de anonimización de estos datos, porque uno no puede como que saber exactamente sobre quién, o sea, quién es la persona que tiene determinada enfermedad. Pero tener un mercado de datos donde uno puede recolectar datos y jugar con estos datos, tiene una capacidad gigantesca para la promoción de innovaciones. Y esto ya hemos visto por otros lados. Como les comenté, hay otras jurisdicciones, otros países que lo están implementando. Y en el caso de Latinoamérica, Colombia es el primer país. Y bueno, su objetivo es la promoción de la innovación social a través de estos datos. Y además de esto, también se pueden sumar a estos mercados de datos empresas que tienen datos interesantes. O sea, entonces por un lado tú tienes consumidores, empresas que quieren innovar, por otro tú tienes el gobierno y también otras empresas que son especializadas en la recolección de datos, que también pueden ofertar datos en estos mercados por una contrapartida monetaria. En el caso del gobierno, no. Esos datos son de libre acceso y estarían como disponibilizados para todos. Bueno, gracias. Una consulta antes de pasar a una pregunta. Colombia, a su vez, que va desarrollando esta política, paralelamente está pensando en atraer inversión extranjera para que todo esto comience a fluir o no? O sea, el proyecto todavía está como que eh, caminando, o sea, todavía están en el desarrollo de la cosa, pero sí o sí esta es la idea, porque por supuesto que estos datos están como que estarían disponibles, ¿no? Para una amplitud gigantesca de actores, incluso como actores internacionales. Y bueno, pero esta es la idea, o sea, la promoción de innovaciones puede llamar la atención de inversionistas, por supuesto, puede llamar, o sea, puede promover la innovación social, que la innovación social es muy amplia lo que puede hacer. Perdón, Felipe, acá me ¿Mm? preguntan exactamente que le podrías explicar mejor en qué consiste el término innovación social, en el Mm. caso colombiano. Sí, o sea, la innovación social es como la mejora de la calidad de vida de las personas, la mejora del bienestar de las personas, la mejora de la salud de las personas. O sea, es como que involucra muchas cosas. Entonces, si uno está hablando de datos de la salud, imagina que en Colombia, debido a los mercados de datos, una empresa crea una inteligencia artificial que hace el diagnóstico de enfermedades de una manera muy rápida. Esta es una innovación social, porque va a acelerar los procesos.
¿Entiende? O entonces, no sé, Colombia tiene, principalmente Bogotá, ¿no? No sé quiénes conocen Bogotá, pero Bogotá tiene un problema gigantesco de tránsito. O sea, eh, se arman como tráficos gigantescos, la ciudad se para. Bueno, si uno tiene acceso a datos de tráfico, de tránsito, puede como que desarrollar mejores rutas, pensar en un nuevo sistema de repartos, no sé, de un nuevo sistema de desplazo. Y esto va automáticamente a hacer que ahorrar tiempo de las personas, generar más negocios. Si ahora, por ejemplo, si una persona tiene que desplazarse a su trabajo, ¿no? Todos los días, y no sé, se tarda como que 1 hora y media a llegar, 1 hora y media a volver. La productividad de esta persona es como que, la verdad es que es bajísima, ¿no? Entonces, una vez que uno tiene acceso a estos datos y puede hacer algún tipo de innovación que pueda ahorrar tiempo, esto automáticamente va a resultar en una innovación social, va a mejorar el bienestar de las personas, va a mejorar la condición de la sociedad. Entonces, la innovación social es un poco esto como una cosa amplia que es, y al final, es como mejorar el bienestar de un individuo. Perdón. Bueno, acá me van haciendo preguntas, ¿eh? ¿Cómo se indica que la intervención debe ser ex ante? ¿No iría en contra de la aplicación del análisis de impacto regulatorio que sugiere que cada intervención debe darse en respuesta a un problema concreto? ¿Cómo se pueden concordar ambas recomendaciones? Bueno, esto no es un poco de lo que les contaba, que es la idea que en estos mercados es demasiado riesgoso como que intervenir de manera ex post. Sin embargo, y esto es como que profundizar el tema, y ojalá yo logre como que explicarle en pocas palabras, pero se habla mucho de la regulación ex ante como complementaria y no como sustituta de la regulación ex post. Entonces, no sé, por ejemplo, en el caso del multi-homing, que es esto que las empresas tienen que ser permitidas, o sea, no se puede negar a las empresas el derecho de ofertar sus productos en distintos canales. Y en muchos casos las plataformas digitales generan como dificultades para que esto se haga. ¿Entiende? Entonces, como que uno sabe per se que este tipo de maniobra, de conducta, tiene efectos anticompetitivos. Entonces, como consecuencia, se puede determinar una medida ex ante de que en estos mercados no se puede actuar, no se puede hacer, no se puede limitar el multi-homing, no se puede imponer cláusulas de exclusividad, porque son cosas un poco más claras, ¿entiende? Por otro lado, si uno piensa en el caso del self-preferencing, que es la autopreferencia, ¿no? Que es cuando una empresa favorece a sus productos en detrimento a lo de otros que están ofertando en sus marketplaces, esto no es tan claro. Porque desde la perspectiva del consumidor, por ejemplo, a ver, Amazon está ahí ofreciendo al consumidor su producto. Sin embargo, este producto, de hecho, llega más rápido a la puerta de su casa, está más barato, tiene un rating mejor y bueno, en cambio, la compra está garantizada. En cambio, el otro consumidor, o sea, el otro ofertante, estas cosas no. No, se tarda 1 semana en llegar y en Amazon, no sé, llegan como en 24 horas. No está garantizada la compra, puede ser que, no sé, el consumidor nunca haga el reparto del producto y se quede con la plata, entre otras cosas. Entonces, en el caso de la autopreferencia, no necesariamente la autopreferencia no necesariamente se configura como una práctica anticompetitiva per se.
porque puede ser buena a los consumidores. Sin embargo, es malísima a las empresas que están compitiendo, ¿no? A las MIPYMES, por ejemplo. Entonces, hay un conflicto entre las perspectivas, que es la perspectiva del consumidor, por lo general, desde la perspectiva del consumidor, la economía digital es muy buena para los consumidores. Tenemos productos a precios más baratos, más económicos, tenemos muchos productos, diversidad de productos, una dinámica de oferta y demanda gigantesca, pero en el caso de la perspectiva de los productores, de los ofertantes, esto es muy problemático. Entonces, la verdad es que la regulación ex ante es muy rígida, ¿no? Entonces, es determinar que esto no se puede y es esto. Y en mercados digitales, y sobre todo en mercados digitales que son muy recientes, es difícil decir, bueno, esto no se puede. Pero hay algunas cositas que sí se puede decir. Y, por ejemplo, la legislación de la Unión Europea, de Alemania, justo están prohibiendo que se hagan este tipo de conductas que les mencioné, ¿no? Como cualquier impedimento al multihoming o la promoción de la interoperabilidad de datos y entre otras cosas. Entonces, ojalá lo haya logrado explicar, pero es una parte más compleja. Filipe, acá me hacen otra pregunta, me dice, mencionó que una de las medidas recomendadas es la actualización de las leyes de competencia. ¿Puede dar algún ejemplo de qué aspectos de la ley de competencia son los que requieren ajustes para adaptarse mejor al entorno digital? Sí, o sea, uno de ellos es esto de la notificación de las adquisiciones, ¿no? Los umbrales de notificación son altísimos. Y bueno, como consecuencia, no logran capturar como red flags en los mercados. O sea, adquisiciones que potencialmente pueden causar daños en el mercado en el futuro. A ver, que existen muchos ejemplos, pero ahora como este es uno de las adquisiciones. Además, otro interesante es de las concentraciones. Por lo general, como que se consideran dañinas a la libre competencia en los mercados las adquisiciones verticales, las integraciones verticales. Sin embargo, en la economía digital, este tipo de adquisiciones como que no son las más peligrosas. Las adquisiciones horizontales, que son estas en distintos mercados, ¿no? Como les comenté, no sé, la empresa de e-commerce que hace la compra de una empresa de salud, monitoreo de actividad deportiva, qué sé yo. Es como estas adquisiciones, como que en la lógica anterior no había problema en este tipo de adquisiciones, pero actualmente sí. Entonces, y normalmente se consideran como que en las leyes, en muchos casos en las guías, principalmente en las guías de las autoridades de competencia, que las adquisiciones horizontales son pro-competitivas. Pero la verdad es que no. En la economía digital, estas adquisiciones son tan peligrosas cuanto las otras. Otra cosa que es muy interesante es la reversión, como revertir la carga de la prueba. La economía digital ha generado demasiadas demandas a las autoridades de competencia. Y, por ejemplo, en el caso de México, en el caso de Brasil, en el caso de Chile, incluso se han creado como divisiones para estudio de mercados digitales debido a la demanda. Y bueno, esto porque nosotros somos los chicos, ¿no? No somos como que las jurisdicciones que más están manejando los casos anticompetitivos. Las que más están manejando esto son, no sé, Estados Unidos, Unión Europea, Alemania, no sé. Y bueno, incluso acá ya se han creado como divisiones especializadas, gente especializada, no sé, con maestría, doctorado, qué sé yo, en mercados digitales,
debido a la demanda en esos mercados. Y bueno, la reversión de la carga de la prueba puede como que aliviar, o sea, no quiero ser redundante, pero la carga de las autoridades, como acelerar los procesos. Entonces, la idea de que uno es inocente hasta que se pruebe el contrario, en realidad va a cambiar, o sea, en lo que se plantea, ¿no? Es cambiarlo. Las empresas, o sea, en este caso de la idea tradicional de la carga de la prueba, la autoridad de competencia tiene que probar que la práctica, la adquisición que siguió, lo que sea, tendrá efectos anticompetitivos. Sin embargo, en esta nueva perspectiva que se está discutiendo, la empresa tiene que probar que su conducta o adquisición tiene efectos procompetitivos. Entonces, bueno, es una cosa así que cambia, es sencilla, pero al final esto puede acelerar muchísimo los procesos que ocurren dentro de las autoridades de competencia. Porque, no sé, en una investigación hay que determinar mercados relevantes, potenciales consecuencias, dibujar un montón de escenarios, discutir, evaluar, ¿no? O sea, es una actividad muy intensa y que tarda mucho, que demora, o sea, es muy lenta. Y en cambio, si uno tiene que puramente evaluar si lo que está diciendo la empresa es verdad o no, como que acelera demasiado los procesos. Bueno, esto es como algunos de los aspectos normativos que se están planteando, que se plantea el cambio. Perfecto, Filip. Bueno, ya te agradecemos mucho tu generosidad. Gracias por la presentación. Me están pidiendo la presentación también, si me la puedes mandar por correo. Claro, Y claro. para todos los que nos piden, las presentaciones van a estar colgadas a medida que se vayan grabando, así que los que quieran repasar algunos conceptos y las presentaciones se las vamos a hacer llegar. Muchísimas gracias, Filip. No, muchísimas gracias a ti, Manuel, por la oportunidad y gracias a todos por participar. Fue un gusto. Perfecto. Y ya en la clase que viene vamos a ver todo lo de privacidad, así que creo que va a ser un tema también interesante. Bueno, entonces nos vemos el jueves que viene. Gracias, Filip. Chao. Chao, chao.